En esta investigación vamos a trascender un poco los límites de la genética convencional para adentrarnos en esa memoria cuántica y etérica del ser humano. Durante décadas, la ufología, la metafísica, todo teorías han impulsado que el Homo sapiens no es el resultado de una evolución lineal y exclusivamente terrestre, sino producto de una sofisticada intervención genética, siembra estelar, o como le llamen, que se lleva a cabo por miles y por múltiples inteligencias extraterrestres. Dentro de esta premisa, se sostiene que existen marcadores biológicos profundos, no siempre visibles en el ADN físico de la doble hélice, sino anclados en el ADN fotónico de la matriz de luz que sostiene nuestra estructura celular, en el factor RH de la sangre, y se dice que los marcadores actúan como un código que activan como un sello de origen aquellos humanos que representan o que presentan anomalías en los registros conocidos en algunos rangos del RH negativo. En ciertas firmas lumínicas en los cuerpos sutiles que podrían no pertenecer a las líneas genealógicas terrestres conocidas, sino que van portando un linaje directo de razas como los pleiadianos, los sirianos, los lirianos, los acturianos, los anunnaki y hasta los mismos draconianos. Dado que estos marcadores operan en dimensiones que escapan al microscopio y al análisis de laboratorio del plano, en el plano etérico astral, esta investigación que nosotros hacemos con visión remota o percepción extrasensorial, el objetivo es acceder a esta biblioteca akáshica, los saltos genéticos no terrestres, y empezar a descifrar qué raza interestelar dejó la huella de su composición. Esta batería de preguntas sirve solamente como una guía y vamos a evitar el sesgo de la mente racional. Y vamos ahí. Concéntrate en la firma energética humana. Vamos a elevar la percepción al campo sutil etérico, observando sin juzgar. Y responde con la primera impresión visual, kinestésica o auditiva que recibimos. La intención es acceder al registro de luz celular de nuestro ADN fotónico. Y vamos ahí. Vamos a observar cuántas líneas activas, cuántas hélices del ADN están activas en este momento en el campo energético del humano promedio. 5, 4, 3, 2, 1. Lo que yo puedo observar es que el humano promedio tiene alrededor de siete desplazamientos del ADN activos en una línea media, pero puede alcanzar a expandirse hasta los 18 o 19. Se observan puentes de luz entre estas cadenas del ADN que no corresponden a biología terrestre o no.
Si estoy enfocado en el humano, no. Pero si observo las características híbridas, sí hay bastantes. Mm. ¿Qué color predomina en esta estructura del ADN etérico? En el caso del humano o de las líneas que observo. De las dos. En el caso de un humano, por lo general es una tonalidad de cálida. Va desde el amarillo, el rojo al naranja. Y en el caso de las líneas híbridas que veo, se tienden a ir hacia los colores más fríos, más como el verde, el azul, el morado. Ok. Entonces, hay segmentos del ADN que aparecen apagados o oscuros en el ADN humano. Sí, 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 bastantes zonas, de hecho. O sea, teniendo en cuenta de que este proceso del ADN es expansivo, incluso mientras se abre y se contraen las hélices, ahí se pueden observar muchas zonas que no están siendo activadas. ¿Se percibe como una membrana protegiendo el núcleo de las células o no se percibe nada, o sea, que cubra esta membrana celular de lo que no se ve, de lo que no está prendido? Sí hay un recubrimiento, de hecho tiene la misma composición que el resto. La única diferencia es la falta de la estimulación. ¿Existen marcas o grabados simbólicos en la superficie de los cromosomas invisibles? No de la población en general, pero sí se puede observar que hay componentes híbridos que a Ujú, la hora en la que se manifiesta en una genética física, sí dejan ciertos como rasgos. Pareciera, por ejemplo, que en una célula de un reptil que está encarnado en un cuerpo humano llega ujú. a tener cierta escamación sutil, a diferencia de la célula humana normal. Ok. Entonces, por ejemplo, el sistema inmunológico de estas hibridaciones reacciona energéticamente a la presencia, por ejemplo, de metales o de frecuencias artificiales. Mm, no necesariamente tendría que haber alguna condición del desarrollo del cuerpo físico que pudieran hibridar para que tuviera una afectación, porque de ahí en fuera, pues es la misma composición que cualquier otro cuerpo humano. La estructura del ADN es estable de los híbridos o presenta fisuras donde puede escapar la luz comparada con la del humano, o el humano tiene fisuras y el reptil no. ¿Cómo los ves comparando los dos ADN, las dos Ujú. estructuras? Yo observo que mucho de lo que cambia más bien es la composición del ritmo del ADN de cada uno. Ujú, El humano cuando está en su potencia se proyecta expansivo y el híbrido cuando está en su potencia tiende a fortalecer lo interno, como a potenciar la estructura. Entonces, de las diferencias más marcadas que observo es esa, la forma en la que la frecuencia energética del ADN de uno y el otro tiende a llegar a su pico de potencial. El híbrido potencia el cuerpo, como que sube la energía del cuerpo, y el humano expande la energía hacia afuera del cuerpo. ¿dónde se ubica exactamente el nodo central donde se almacena la información genética en el cuerpo sutil? Por lo general se concentra en el centro de las hélices activas del ADN. Si hay activas 8, estará cerca de la 3 a la 4. Ujú. ¿Hay diferencia de temperatura o densidad entre el ADN del lado izquierdo y el derecho del cuerpo? En un solo cuerpo. Sí, o sea, el ADN es una hélice que da vuelta, ¿no? Y hay diferencia entre el lado izquierdo con el lado derecho del cuerpo, o el lado derecho del cuerpo con el lado izquierdo del ADN. Sí, sí hay una diferencia, pero tiene que ver con la misma presión energética del ritmo. Si fueran componentes iguales, avanzarían juntas.
Entonces se van entrelazando por la diferenciación de densidad. Una está más apegada a la densidad física emocional y la otra más a la densidad energético espiritual. Por ejemplo, ¿se percibe algún tipo como de marca de agua? No, no es marca de agua, es como una marca cósmica o un patrón genético grabado en el núcleo celular cuando alguien es híbrido a cuando alguien es 100% humano. Sí, sí hay marcas, hay como te digo que hay como rasgos que luego el núcleo más profundo sutil de la célula llega a adquirir al igual que el componente de la reacción desde su proveniencia, o sea, llega a haber ciertas escamaciones, llega a haber ciertas como delineados que no son normales en la célula natural. ¿El ADN físico es un reflejo del etérico o son entidades completamente separadas? Son separadas en un sentido porque no necesariamente el ADN físico representa la energía sutil. Incluso hay híbridos o descendientes de híbridos que pueden completamente eliminar las características físicas que los pudieran segregar, pero energéticamente siguen siendo totalmente distintos. ¿Cuál es la que observas como composición lumínica del plasma sanguíneo del campo etérico? O sea, ¿cómo ves esta composición lumínica? Hay mucha, los fotones, todo esto se mueven a un ritmo diferente que los completamente humanos, o es imperceptible, o ¿cómo lo ves tú? Yo observo que en funcionalidad son iguales. Ujú. Al fin y al cabo, una vez teniendo un cuerpo, se requiere cierta potencia de existencia. Además del RH positivo o negativo, existe un RH dorado o un RH cero detectable en las personas. No, no, porque el componente RH tiene que ver con la funcionalidad mineral y ya de fluencia en el cuerpo. Y digamos que en ese sentido de combustible, porque es como lo estoy observando, el cuerpo requiere el mismo, entonces no hay diferenciación. ¿Qué pasa con el RH cero? Yo observo que solo existen dos componentes RH en toda la fisicalidad manifestada, sea híbrido o no híbrido. Ok. La sangre de la persona se conecta energéticamente con el campo magnético de la Tierra o no. Sí, sean híbridos o no. Por eso es que los componentes RH no Ujú. cambian, porque son correspondientes a la misma Tierra, tanto en densidad positiva como en negativa. Hay presencia, por ejemplo, de cristales líquidos o de partículas de silicio en la sangre fotónica. ¿De un híbrido? Sí. No, ¿Y de un humano? tampoco. Es que en realidad en este momento los componentes de la fisicalidad siguen siendo carne y hueso en un sentido. Pero energéticamente. Energéticamente son diferentes. Un reptil hasta tiene una composición estructural distinta, un pleiadiano, órganos que están más cristalizados que los nuestros. Energéticamente la variedad de abanico es infinita, pero dentro de la fisicalidad no cambia ya nada. Pero, a ver, es que un híbrido que está encarnado en la Tierra, de cualquier raza, ¿eh? Ujú. Porque hay de todo, de cualquier raza, no hay una eh, forma en que fotónicamente haya más partículas de ciertos minerales que de otros, entre la diferencia entre un híbrido de cualquier especie, cualquier raza, y un originario de la Tierra. Mm, una vez concretado su cuerpo humano, la diferenciación se elimina. La diferenciación aplicaría, por ejemplo, si la hibridación fuera mutante, si partes de la hibridación se manifestaran en la fisicalidad, por ejemplo,
un brazo verde o la cabeza de reptil, pero completamente manifestado en la fisicalidad, pues sí, los componentes se presentarían diferentes. Y no voy a negar que energéticamente se percibe que ha habido casos así. Pero dentro del componente del cuerpo humano, una vez que se manifiesta la realidad de la tercera dimensión, y reciben el cuerpo, no hay forma que un cuerpo pudiera existir si tuviera componentes que le exigieran una, por ejemplo, una alimentación diferente porque no, porque este es el empaque que se usa para la manifestación física. ¿Y qué pasa con las personas que tienen ciertas habilidades físicas que se les considera como extraordinarios en algunas capacidades, o que son demasiado fuertes, o que son demasiado, o sea, que tienen capacidades que se les ha llamado por las películas y todo ese tipo de cosas, como tú dijiste, como mutantes? ¿No existe eso? ¿Si existe en la Tierra? ¿Qué Sí, pasa con...? existen las hibridaciones mutantes, que Ajá, serían aquellas hibridaciones que no consolidan el cuerpo completo en la tercera dimensión. Sin embargo, el porcentaje exitoso de esas mutaciones mutantes ajá. en un desarrollo adulto humano es casi nulo. Estamos hablando de que incluso son, pues, o sea, incluso el desarrollo se corta porque al visualizarlos llaman a que los terminen. O sea, de hecho, en la historia es sabido que los mutantes los terminan como persiguiendo por justamente la diferenciación que tienen hacia nuestros cuerpos. Los glóbulos rojos proyectan una sombra o una luz propia en el plano astral. Los glóbulos rojos sombra. La sombra. El factor RH, por ejemplo, es común en alguna raza animal terrestre, por ejemplo, los mamíferos, los ovíparos, las aves o los reptiles, o es completamente ajena a este planeta. Sí compartimos ciertos componentes con los mamíferos. Sobre nuestra composición RH, incluso, por ejemplo, pudiéramos recibir sangre de un cerdo. Uh-huh. Ok. Entonces, por ejemplo, se detecta esto que se llama la firma de vacío en la sangre, o sea, sugiriendo que no todo tiene un origen de carbono puro. No en esta, pues no como en esta realidad actual. Ajá. La sangre emite, por ejemplo, un sonido, un tono o una frecuencia específica al ser observada desde el campo sutil. Sí, sobre todo cuando se le estimula, por ejemplo, si tú estás observando a una persona que está bajo la influencia, por ejemplo, de algún tipo de sonido o está ante cierta circunstancia de estrés o incluso el ambiente, por ejemplo, no vendría siendo la misma respuesta energética de la sangre una persona que está en una oficina, una persona que está en una playa, por ejemplo. Mm. Todos esos componentes cambian la vibración de lo que expulsamos hacia el entorno. ¿Existe una conexión directa entre el RH y la capacidad para recordar sueños o vidas pasadas? No, no. La capacidad energética de los procesos mentales profundos no tienen que ver con la sangre. Ok. La coagulación de la sangre en el plano físico es un reflejo de la solidificación de la luz en el etérico. No, tampoco está conectado porque entonces una mordida de serpiente que coagula la sangre sería un derroche de iluminación y no se puede observar de esa manera. ¿Qué raza estelar tiene la firma energética más compatible con con el RH humano? Todos los humanoides, de alguna manera, pleiadianos, arcturianos, los que entendemos como ángeles, incluso aquellos que comparten ciertos rasgos animales pero humanoides, también, a excepción de los reptiles y los insectoides y los grises, ellos no tienen compatibilidad. El RH, ¿cómo reacciona?
O sea, reacciona negativamente o positivamente cuando hay transfusiones de sangre comúnmente entre los humanos. Reaccionan por lo general de manera positiva. Por lo general hay una combinación de adaptación receptiva correcta. Cuando hay rechazos, muchas veces son indicaciones del mismo cuerpo. Ujú. En el sentido de la sangre es muy manipulable por nuestra mente. Hay alrededor de nuestra sangre o alrededor de nuestro líquido que recorre nuestro cuerpo, es como un, un componente estelar circulando alrededor de nuestros órganos, o no, eso no existe. No, eso no existe. O sea, la iluminación intrínseca de la célula, pues claro, se podría considerar estelar por la maravillosidad de la existencia, pero no es, o sea, si tú la comparas con algo, no es como fantástica estelar, no es natural, es una consecuencia misma de la energía que produce la célula. El factor RH puede ser la llave que mantiene bloqueada la activación de los marcadores genéticos. No, el factor RH no limita los marcadores genéticos, porque incluso los potencia. Cuando hay una diferenciación o hay una variación, muy seguramente el factor RH lo que va a hacer es hacerla protagonista, como focalizarse en esa diferencia para verificar de qué forma puede ser eliminada o trascendida. ¿Hay fotones de alta densidad que pudieran estar dentro del código genético o no? Fotones de alta densidad. Todos los fotones del componente humano pueden ir a la alta intensidad o la baja, dependiendo la frecuencia del mismo cuerpo y la radiación del mismo cuerpo. Pero no hay una variación, o sea, no puede haber un fotón súper alto y uno muy chiquito, no. Todos se mueven en la misma coordinación. El ADN fotónico funciona solo como una antena receptora o como un transmisor de señal. Es ambos, es un modelador emisor-receptor. ¿A qué lugar o estrella o constelación se sintoniza principalmente esta como antena de luz que tenemos nosotros con este ADN fotónico? En un sentido estelar, Ujú, vendríamos conectando o irradiando nuestro origen, de alguna ujú. manera así, porque por más que todos nos queramos sentir superhumanos terrestres, tenemos un origen Estelar. energético estelar. Ajá, son muy pocos los humanos humanos, o sea, Ujú, o humanos que nacen o se funden de la estrella del planeta, por ejemplo. ujú. Entonces, todos de alguna manera en la frecuencia estamos por lo menos como mínimo frecuentando o captando la atención de la última existencia energética Fuera de la Tierra. estelar fuera de la Tierra, exactamente, por lo menos de la última. Ujú. Pero hay quienes pueden recibir información del origen incluso. Hay paquetes de luz o los llamados códigos de luz que están esperando ser descomprimidos de nuestro ADN. Mm, sí, sí, sin embargo, yo te diría que no necesariamente si recorremos nuestra historia y nos vamos hasta el final de lo que podría ser el tiempo, no necesariamente se van a activar todos, ¿sabes? El Ujú. ADN no está hecho para activarse en completud porque hay muchas zonas que se activan específicamente derivado de ciertas circunstancias y no observo que las tengamos que vivir todas, por ejemplo. La luminosidad de nuestro ADN aumenta con la capacidad de observación profunda tanto del ambiente como de la misma persona. No, fíjate que la observación no influye al aumento de la energía o no, o de la potencia. Más bien lo que producimos de la observación, las decisiones que llegamos a tomar y que ya estimulan los órganos y que ya estimulan
las frecuencias energéticas posteriores a una observación, pero ya tiene que ver más con las decisiones, tiene que ver con las acciones que se van a tomar y las pulsiones emocionales y mentales que podemos transmitir posterior a las mismas. Pero, por ejemplo, un estado contemplativo o un estado reflexivo o meditativo no aumenta las frecuencias del cuerpo. Ok. Y entonces, ¿por qué nos han vendido que sí aumenta las frecuencias del cuerpo? ¿Qué Porque nos sucede? venden la idea de la inactividad. Ok, Es más fácil que el humano crea que sentado, respirando, va a lograr que haciendo las cosas como tal. ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tono o el ritmo base que emana, por ejemplo, la doble hélice de luz de una persona? A lo que quiero llevar, a lo que quiero preguntar es, ¿este ritmo o este sonido que decíamos que había es similar en muchas personas dependiendo de la raza, o cada uno es independiente, o no tiene que ver si tú eres descendiente, por ejemplo, de pleiadiano o de reptiliano, que todos tengan un sonido o un fondo de música? ¿Cómo te lo explico? Un tono musical similar. Todos tenemos un tono musical similar, o sea, el trasfondo, el bajo Ujú, pudiera ser el mismo, ujú. pero en un sentido de expresión, cada quien usaría un instrumento diferente, ya para dar la melodía, digámoslo así. Ajá, pero por ejemplo, todos los tonos de los que se dice vienen, por ejemplo, de las Pléyades o de los, es igual al tono que, por ejemplo, los que están de los nórdicos o al tono de los reptiles o al tono de los insectoides o al tono de esos otros. O sea, a lo que yo voy, el tono te puedes reconocer como especie, tú puedes reconocer otro igual a ti por el tono, por resonancia, o todos los híbridos tienen el mismo tono y se revuelven unos con otros. Mira, en ese sentido de la frecuencia expositiva del tono, Ujú, en los híbridos tendría que haber una intención de manifestación del tono. Por ujú, ejemplo, observo a un híbrido que quiera intimidar, ujú. claro, su cuerpo reaccionaría de una forma distinta y mandaría señales que el humano regular no puede mandar. Pero cuando está en estado camuflaje, o sea, cuando no quiere diferenciarse, la tonalidad del humano es similar, es idéntica. Pero esto lo hace también el humano de alguna manera. O sea, cuando el humano está en una potencia de emoción, su tonalidad también cambia y se diferencia del resto de su entorno. Entonces, más bien esta es como una característica de expresión del alma que se activa en un momento importante para determinar cierta respuesta o cierto resultado. Pero cuando el alma no está en ese punto de auge, puede pasar desapercibida la diferenciación de los sonidos que emitimos. A lo que yo voy, por ejemplo, tú ves a un venezolano y a un colombiano en la calle, por ejemplo, ¿no? Ujú, Que hablan parecido. Y tú en el fondo dices, no, este es venezolano y este es como que los distingues. A lo ajá. que yo voy, ese tono te puede ayudar a distinguirte de otras especies o de otras formas o no. Pero es que tú estás preguntando una característica de un rasgo físico que yo puedo notar incluso en el tono de su voz. Esas características no hacen diferencia entre el humano y el híbrido, porque ellos activan las mismas fuerzas que nosotros. Si el híbrido desea hacerse saber, empezará a imprimir un sonido diferente y empezará como a vibrar en otro sentido. Pero en un momento, es así, no hay ni una estimulación, la diferenciación es nula. Ok. Entonces, el ADN fotónico no tiene fecha de identificación, o sea, forma de identificación energética. ¿O sí? Solo en rasgos muy específicos y mínimos. O sea, si encuentras la diferenciación energética, te das cuenta al final que el componente no nace de una estructura hereditaria humana y sobre todo aquellos híbridos que van ingresando a los cuerpos. Por Eh, ejemplo, porque por ejemplo, notas muchas veces que las compatibilidades no se dan completas.
Pero, por ejemplo, híbridos de segunda o tercera generación, esas diferenciaciones ya son nulas casi. Entonces esta parte fotónica tiene como fecha de caducidad, tantas generaciones y se va apagando Sí, esta. sí, se va, Ok. se va, se va eliminando. Incluso desde la segunda generación puede ya ni siquiera haber rastros de la hibridación de los padres. Entonces el ADN cambia de color cuando se ve o se observa esta pregunta que hacen mucho sobre la raza Anunnaki en nuestro ADN. O sea, cuando pensamos en esa O raza sea, Anunnaki, ¿cambia el cuerpo o cómo? no, haz de cuenta, el ADN dicen que los Anunnaki manipularon esta forma de Ajá. nuestra estructura, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿el ADN cambia de color cuando nuestra atención observa sobre el origen de la raza Anunnaki del ADN? ¿Dejaron un marcador específico que pueda decir que fuimos producto de una manipulación específica de los Anunnaki, que nos hayan dejado marcados como ganado, por ejemplo, una marca así en nuestro ADN? No, no, y si la hubo ya desapareció. Ok. El ADN cambia de color cuando preguntamos la raza de origen de la persona, por ejemplo, de una persona a otra persona, puede cambiar para decirte este es pleiadiano, o este es reptil, o este es dragón, o este es... Mm, no necesariamente cambia de color, pero sí, sí muestra sus características. O sea, si yo ahorita en este momento como me encuentro energéticamente observando, Ujú, si yo observo a cualquier humano y me concentro en observar su origen, si ujú, es humano, irradiará una energía completa, por ejemplo. ujú. Y si hay una hibridación, habrá puntos en su cuerpo que podrán presentar algún tipo como de distorsión energética y ahí me acercaría a concentrarme a observar qué tiene que ver con esta distorsión, porque pues no necesariamente porque sea un híbrido, puede haber distorsiones que tengan que ver, por ejemplo, con humanos que ya cuentan con partes metálicas dentro de su cuerpo, humanos que tienen algún tipo como de prótesis o modificación, y esas bifurcaciones también aparecen en el sistema energético. Habría que Entonces, concentrarse en las bifurcaciones para observar los orígenes. entonces, cuando energéticamente te dicen, toca el ADN y reconoce, es difícil entonces reconocer, es más bien una programación. Cuando tú nos pides, por ejemplo, que reconozcamos el ADN, es como un movimiento energético en donde el otro ser saca su estructura y te la muestra. Y es distinto porque aquí hay una comunicación directa y tú y das una indicación directa de Ujú, observación. ujú. Em, un humano regular no encontraría esa diferencia. Ok, entonces, el ADN fotónico tiene registro de todas las intervenciones quirúrgicas, traumas, formas en que el consultante ha vivido su vida. O sea, nosotros podemos observar en el ADN fotónico cuántas veces se han operado, cuántas veces han estado enfermos, cuántas, o no se puede ver. Sí, hasta cuántas veces han tenido relaciones sexuales, con cuántas personas han transmitido, qué tipo de conocimientos han sido adquiridos de forma intrínseca y otras de forma como convencional. El ADN es la biblioteca completa. Hay una estructura en el centro del ADN fotónico y qué nos muestra esa estructura. Esa estructura lo que muestra es información. Es Ujú. como si fuera un gran compendio bibliotecario en donde se va concentrando toda la estructura de la memoria. ¿Es posible reprogramar el ADN fotónico mediante una sesión o simplemente dejar y ordenar que se reordene de forma natural, o tú puedes convertirte en el programador de un ADN a través de una manipulación consciente? Sí, claro que se puede manipular, pero se manipula hasta
cierto rango en donde el mismo cuerpo tendrá que decidir si asimila la manipulación. No hay una manipulación directa. Tú no puedes dar una indicación que Ujú, transforme la estructura del ADN de forma inmediata. Es más bien un proceso de comunicación con el cuerpo que irá haciendo los cambios dependiendo de la propia percepción del cuerpo también. Y es que en realidad a veces validamos al cuerpo humano como de muy tonto, ¿no? ujú, Porque creemos que asimila todo a la primera y eso es falso. ujú, Eso es falso. Incluso comandos que puedan hablar sobre trascendencia, sobre sanación, tienen su proceso de metabolización y tienen su proceso de adaptabilidad. Y hay humanos que no los asimilan y hay ujú. ADNs que no los asimilan. ¿Hay algún gen que no coincida con la secuencia Homo sapiens terrestre? En el cuerpo humano no. Ok. ¿Cuántos genes extraños y no catalogados están presentes en el promedio del ADN humano? Diferentes en completud dos, que vendría siendo la estructura reptil dentro de todas sus variaciones y la estructura insectoide dentro de todas sus variaciones. Pero los humanoides comparten muchas de las características, en toda la diferenciación ya se vuelve más disimulada. Entonces, estos genes atípicos se agrupan en un cromosoma específico. No, no necesariamente, pueden anidarse en cualquiera de los cromosomas, em, y no cambiaría incluso la forma en que se presentaría. Más bien buscan como la zona de compatibilidad más afín. Ok, entonces pueden estar unos en un lado, otros en otro lado, Sí, no necesariamente todos en... Ok. incluso si son de la misma especie, no necesariamente se estructuran igual. La forma de estos genes atípicos es helicoidal, en zigzag o completamente geométrica, cubos o cosas así. ¿Cómo la ves tú? Como el resto, un elipse. Una elipse. Entonces, estos marcadores especiales tienen como fechas de activaciones programadas. No, fíjate que no necesariamente, porque incluso estamos hablando de que en la segunda generación se eliminan por completo. En realidad no hay una terminación como de concretación de raza, no es como que los ADNs estén latentes para despertarse y de repente todos como coordinarse, no. Una vez que se asimila en el cuerpo la Tierra y la estructura híbrida va avanzando en el tiempo en la Tierra, esos marcadores incluso llegan a desaparecer. No hay como un objetivo de activación, no, no. El sistema inmunológico del cuerpo reconoce estos genes como propios o como invasores cuando se presentan Propios, propios, ok. propios, sí, claro, están en su mismo cuerpo. Entonces, estos marcadores genéticos son comunes del linaje, por ejemplo, de lo que se llama ahora que las personas índigas, que las personas de cristal, que las personas arcoíris, o no tiene nada que ver, y eso es una clasificación más humana. Sí, es una clasificación más humana, derivada a conceptos incluso psicológicos Ujú. y psiquiátricos, pero no tienen que ver con los marcadores híbridos. ¿Qué raza cósmica específica ha dejado huella más profunda en la genética dominante de la humanidad? La reptil. ¿Hay alguna segunda raza? Pues manejamos una estructura humanoide, pero en general somos reptiles. Existen bloqueos energéticos colocados conscientemente para ocultar estos genes a nosotros mismos y por qué la gente entonces le tiene tanto miedo a los reptiles. Por una percepción visual, somos tan básicos que comparamos lo que vemos con lo que creemos. Y desde esa percepción no asimilaríamos la estructura reptil porque nos comparamos muy diferentes a lo que entendemos visualmente como reptiles. Ese es el trauma o ese es el sesgo que hay. El miedo que puede provocar la misma fisicalidad reptil y la incapacidad de tolerarlo. Pero en un sentido visual de estructura, hasta nuestras dinámicas son muy reptiles.
¿Existen bloqueos energéticos, por ejemplo, em, colocados conscientemente para ocultar los genes del portador? Mm, no son bloqueos activados, pero sí son como nudos energéticos que se van formando para disminuir el trauma, digámoslo así, Ujú. como para asimilar mejor la estructura que te rodea en la fisicalidad y no chocar tanto con la misma. ¿Estos marcadores que tenemos nosotros tienen alguna resistencia natural a ciertas enfermedades terrestres? Mm, no natural, pudieran ser variaciones, puede ser uno cada 100, uno cada 1000, que puede ser inmune, por ejemplo, a muchas cosas, pero en lo general no, porque los cuerpos vendrían estando frecuentando la misma estructura que el resto. ¿Hay como un sello o una firma o un logotipo galáctico o algo así? Em, Cuando hay gen atípico en una persona. No, no es como que se le ponga un marcador de búsqueda, una alarma, no, no necesariamente. La raza, por ejemplo, que pertenece a un gen atípico, tiene, por ejemplo, una situación específica para la Tierra, como el otro día que estábamos viendo los nórdicos, ¿no? Que ya están como visualizados, identificados y que hay colonias de este tipo de personas, así debe de haber colonias de otros. Yéndonos a identificar esas razas que están en la Tierra, ¿hay algún marcador o alguna forma específica para hacer un trabajo especial en la Tierra o no? No, mira, es que se pierden dentro de la misma generalidad del humano común, digámoslo así. Sin embargo, como en el humano común, Ujú. hay obviamente puntos especiales, ¿no? Sí, hay humanos que despegan o potencian o se estructuran de forma distinta y podrían ser ese el intento de esas diferenciaciones. Hay marcadores genéticos, por ejemplo, especiales que posean eh, una conciencia, una inteligencia propia, que no sean tan fáciles de aceptar, por ejemplo, la manipulación del ambiente. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí hay, pero esos componentes también están en el humano. Tienen que ver con estructuras evolutivas del ADN que luego despiertan en características específicas. No es una reacción del híbrido, más bien es una reacción del cuerpo. Ok. Esos marcadores pueden ser quien cause cierta sensibilidad o ordenamiento de situaciones psíquicas. Por ejemplo, en esta necesidad todos ahora del despertar, ¿no? Estos marcadores pueden causar esta sensibilidad psíquica o no. No, no necesariamente. Pues son características del cuerpo más bien, pero estas habilidades, esas percepciones muchas veces se activan con la experiencia, no tanto con el ADN. ¿En qué punto del cuerpo sutil se encuentra almacenada la memoria del contrato del descenso a la Tierra? Mm, observo que pudiera quedar en el corazón, pero también pudiera quedar en el cerebro dependiendo la función de la inserción al planeta. Si es una cuestión de seguimiento energético o es un plan. ¿Qué pasa con las personas que dicen haber tenido contactos extraterrestres? Observa vamos a decir, de 1000 personas, cuántos han sido manipulaciones y cuántos han sido reales y qué diferencia hay en el ADN de uno y de otro.
En porcentaje de reales, por ejemplo, podríamos determinar menos del 50%, Ujú, alrededor del 25, un cuarto de la realidad. ujú. Em, pero no entendí esta segunda parte. O sea, de 100, ¿no? De 100 Ajá, personas que dicen haber tenido un contacto. ajá. De ¿cuánto fue real y El cuánto no? 25%. El 25% fue real. Ujú. Y de este 25% real, ¿qué diferencia o qué cambios hay en su estructura del ADN y de los otros que son el 75% que no son reales? ¿Qué cambios hay en la estructura, ya no del ADN, porque no hay modificación del ADN, pero en el pensamiento y en la estructura de la parte cognitiva de estas, pues, de este 75%? Pero el cambio vendría posterior al contacto, ¿a eso te refieres? Sí, sí, sí. Pues no, no hay cambio. Un Entonces, contacto energético no tendría que modificar el ADN. no, pero estamos hablando de contactos reales. O sea, puedes Ajá, tener un contacto energético, pero que sea real, que de ese real dices es un 25%. ajá. Y otros son cuestiones manipuladas de pensamiento, de otros 75% manipuladas. Hay un cambio en el ADN en ese 25% a la hora de, después de tener el contacto, hacer tu vida. Hay cosas que se abren, hay cosas que no se abren, hay cosas que empiezan a fusionarse, hay cosas que empiezas a hacer, a tener otra estructura de pensamiento o de actitud o de algo. ¿Hay algo que cambie en tu ADN o no? Es que eso dependería muchísimo del Ujú. tipo de contacto, Ok, porque incluso un contacto traumático bloquearía el ADN. exacto. O sea, tendría que ahí la diferencia tiene que ver con el tipo de contacto, la forma en la que se hace el contacto. Ok. Pero entonces, aunque sea traumático, Si bloquea el hay ADN. cambio. Ok, entonces, de estos contactos, el 25% son reales y el 75% son manipulación. ¿Qué es Ujú. lo que los ubica dentro de esta manipulación? ¿Qué es lo que los hace estar dentro de esta franja cognitiva eh, de esta forma de manipular su propia estructura? Sobre todo aquellos que presentan ya una obsesión por el contacto, por ejemplo, eh, que tienden a sufrir como shocks mentales, ya los hacen creer esto como una obligación, o que ya los hacen buscar esto como si fuera parte de su estructura o impulso de alimento, el querer conocer, el querer saber. Y ahí es donde aparece la mayoría de los bloqueos, lo que lo hace falso. Ok. Entonces, hay situaciones en que tu raza, cuando tú eres producto no tanto de una raza de la Tierra, sino de una hibridación de siglos y lo que sea, ¿tu raza te vigila desde el plano astral o no? Mm, no todas, no todas tienen una continuidad energética, y unas que incluso son imprecedibles. Pero por ejemplo, una estructuración draconiana sí lleva un censo de sus híbridos en la Tierra. ¿Cuál es la primera raza que interactuó con el linaje ancestral de los humanos? Una raza humanoide, observo, son como incluso antepasados de los pleiadianos. Ujú. Ellos son los primeros que estuvieron en contacto con humanos, ¿no? Digamos que fueron los que crearon la estructura del cuerpo. Ok. Entonces la glándula pineal es como una pantalla de transmisiones recibidas, absorbidas, o es un visor. No tienen como un visor, porque no, aunque su actividad es proyectiva, es más interna que expositiva. ¿Qué emoción, por ejemplo, desprende el ADN
al conectar o al recordar su separación estelar. O sea, el ADN transmite miedo, asombro, tristeza, alegría, angustia, desesperación. ¿Qué es esto cuando el ADN recuerda o se le habla acerca de su separación de origen estelar? Mm, puede haber cierta añoranza, Año. sobre todo si se ha estimulado el recuerdo en el sentido físico, Ujú. pero en un sentido general no nada, porque su establecimiento físico la hace sentirse en su lugar. En esa añoranza que puede tener el ser humano con su separación, es que entonces el humano ha estado como queriendo explicar su origen y entonces en este sentimiento de añoranza puede ser fácil de manipular por estructuras que le hagan recordar o cosas o situaciones que él quisiera, pero que no necesariamente pueden ser reales. Mm, sí, como orígenes falsos pudiera ser. Sí, o sea, en esa añoranza que tiene la humanidad de encontrar algo en el exterior más fuera, esto puede llevarnos a que seamos mucho más fáciles, por ejemplo, de manipular o de creer que somos de tal cosa o de creer que somos esta otra cosa, por esta vibración de añoranza que nace de nuestro ADN como de forma natural. Sí, sí, sobre todo aquellas personas que están involucradas ya como en Ujú, supuesto en formación del despertar, ujú. que ya entienden este concepto del inicio, ¿no? Porque no es natural, o sea, no es un sentimiento natural sin proceso de información que el cuerpo añore algo que no sea su cuerpo. Hay un proceso de información que ya atraviesa el cuerpo y la experiencia para empezar con esa añoranza. Y tiene que ver muchas veces con simplemente escuchar que existe vida en otros planetas, por ejemplo, o Ok, concebir que es real, porque hay personas que no lo conciben, no lo buscan, están totalmente enfracadas en sus procesos religiosos mentales ujú. y eso les bloquea por completo el recuerdo de alguna posible estructura externa. Se visualiza, por ejemplo, alguna escritura, algún jeroglífico no terrestre grabado en el campo áurico de los seres humanos donde pertenezcamos o se pertenezca a alguna raza, alguna especie, o eso ya no existe, o si No, existió. no queda, como si fuera una etiqueta, como si fuera, Ajá, no queda. Incluso si llegara a aparecer en un inicio en los cuerpos híbridos, te digo, va eliminándose. No quedan esas etiquetas. ¿Cuándo puedes encontrar eso? En una frecuencia de experiencia. Y es cuando, por ejemplo, en sesión nos pides ver sus líneas de vida ujú. y que se abren y se expanden, pero es una intención encontrarla. El humano, el cuerpo, incluso el del híbrido, no la va gritando y no la va Exacto. exponiendo. ¿Cuál es la misión principal del linaje genético que puede tener entonces el ser humano en la Tierra actual? Establecerse, reproducirse de alguna manera y seguir avanzando en su evolución. ¿Cuál es la forma No hay en ninguna que... indicación de huida o ninguna indicación de vuelta, no. No. Como de Entonces, regresa a tu origen, no, eso no existe en nuestra estructura. Incluso esa añoranza de la que te mencionaba puede ajá. ser bastante falsificada y Ujú. manipulada. Eso es a lo que yo iba. Entonces, cuando, por ejemplo, se está programada o se dice, vamos a hacer una activación total de las formas en las que el ADN se puede conectar con tus hermanos mayores o con tus, algo así dicen, ¿no? Con tus, Ujú. sí, ¿no? Con Tus tus hermanos, guardianes o con tus algo. guardianes y todo eso. ¿Qué pasa realmente con el ADN del consultante? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? ¿Es manipulación? ¿Qué sucede ahí? Es manipulación, es una manipulación muy grande, sin embargo, sí suceden cosas. Ujú, Es una manipulación desde la creencia de lo expuesto hacia afuera.
pero internamente, cuando el humano está intentando conectar con su origen o algo, pues sí, el ADN puede mostrar flashazos, puede mostrar de variaciones, puede mostrar puntos de recuerdo de la estructura, pero te digo, esos son movimientos forzados, no son naturales. Una vez que cualquier tipo de raza tiene un cuerpo físico, Ujú. puede en completa naturalidad y en completo ritmo eliminar cualquier tipo de pasado cósmico, si así lo desea. Puede Oye, completamente verse igual que cualquier otro humano que tenga aquí generaciones y generaciones y generaciones. Si ese es tomando, su deseo, desaparecer. tomando a toda la humanidad o todos los que estamos encarnados en la Tierra como el 100%, ¿qué porcentaje de este 100% es o se puede considerar híbrido? 99.9, o sea, en un sentido todos, Ajá. pero en este sentido entiendo lo que me quieres preguntar de la hibridación. Estaríamos hablando, Ira, de un 15 a un 20%, con Ujú. una hibridación mucho más amplia, Ok, por decirlo así. Pero en un sentido híbrido no hay humano natural, no existe eso de un humano natural. exacto. Entonces, siendo todos híbridos, de alguna forma. Claro, hay unos que lo tienen mucho más latente, que es de este Ujú, 15 a 20%, ¿no? Que está ujú, más, bueno. Entonces, esta forma eh, de vivir ciertos eventos planetarios, por ejemplo, alineaciones de planetas y estos eclipses y estos ujú. solsticios y todo esto, estas situaciones van activando ciertas estructuras en nuestra genética o solamente cuando se activan ciertas situaciones de rituales para potenciar ciertas cosas o es una creencia o si se activan cosas o si se abren cosas y nosotros lo sabemos utilizar, no lo sabemos utilizar. ¿Qué pasa ahí? Mira, en un englobado general es una creencia. Ujú, Porque un cuerpo humano puede transitar toda su existencia sin la necesidad de que el exterior la estimule ujú, para crear cambios importantes en su ADN. ujú, Una realidad es algo que se ha dicho siempre, donde está tu atención está tu enfoque. ujú, Si hay un cuerpo humano atento a estructuras galácticas, cósmicas, energías, claro, su atención hará una reproducción de lo que está visualizando ujú, y muy probablemente impulse a su cuerpo a algún tipo de cambio. ujú. Pero si la desatención es la focalización y el humano está totalmente concentrado en su estructura física y no se presenta este tipo de cuestionamientos, pueden pasar imprescindibles los cambios del ADN, o sea, se harán los que se producen de manera natural. Esta forma en la que se habla de la ascensión o cambio de densidad, que de las 3D a las 5D a la no sé qué tanto, afecta la estructura del ADN fotónico. O sea, yo digo, se afecta de forma natural porque se está cambiando a la mejor de estructura de la misma Tierra o se hace de forma genética por todos estos trabajos que están haciendo en estos cambios de densidades. ¿Qué es lo que sucede realmente? Más bien se provoca a partir de estos cambios manipulados, Ujú, más artificiales, porque de forma como estructura consciente, estable, lo ideal sería que no se dieran los cambios, porque lo que quiere el cuerpo una vez recibido y lo que desea el alma una vez establecida en la tierra es no verse en la diferenciación. Una primera parte de respuesta de protección es intentar pasar desapercibido o formar parte del conglomerado global. No es, o sea, si es natural que un humano busque un tipo de individualización. ujú, No es normal que un alma entre a un cuerpo físico y quiera exponerse como diferente. Eso no es normal. ujú. Lo normal es querer entrar a la estructura general. Entonces, por ejemplo, em, se necesita de veras un despertar em, como se está viviendo
o es una parte de una memoria de cada persona, de su propio circuito genético. O sea, cada persona tiene un circuito, por lo que veíamos, ¿no? O sea, no es igual el mío al tuyo y el tuyo al de otro y el de otro al de otro. Entonces, esto es normal, esta cuestión masiva que se está haciendo, o es una forma individual. Como colectivo nos sentimos más seguros cuando es de forma general, global. Ujú, Eso permite la evolución de la estructura completa. En realidad, las evoluciones más grandes que ha hecho la humanidad las ha hecho cuando están concentrados todos ujú. o cuando la mayoría está en el enfoque. La individualización lo que puede permitir es el autoconocimiento, pero el autoconocimiento sin la expansión evolutiva del colectivo es solo información. Se requiere la ignición del todo para poder crear cambios trascendentales. ¿Qué emociones o traumas de la humanidad pueden estar frenando la expansión de nuestros propios marcadores atípicos para en realidad lograr lo que como humanidad podemos lograr? Pues los limitantes de la mente, sobre todo, las estructuras que se han creado para diferenciarnos, para dividirnos, para volvernos intolerantes los unos con los otros, las banderas, las fronteras, las religiones, todas esas estructuras que se cimentan en la psique crean una limitación constante en la forma de la expresión del alma, porque si esas creencias están bien arraigadas, pues el alma ya no se mueve de forma natural, el alma se mueve a partir de la creencia de la persona y eso ya es peligroso. El ADN fotónico, por ejemplo, se fusiona con el ADN de otro humano para crear una nueva especie. No, se crean humanos. Ok. Cuando hay una unión entre una hibridación específica de estos que están Expuestos. más expuestos Ujú. a lo humano normal, se gesta un humano híbrido normal como cualquier ser humano, o se gesta un híbrido diferente al común de la sociedad. Uno normal. Te digo que Ujú. los marcadores van desapareciendo con las generaciones. No se van creando nuevas especies. Entre más se mezcle el híbrido con el humano, más humano se vuelve. Em, Es más cuan- potente el gen humano que el híbrido una vez manifestado en la Tierra. El ok. híbrido va perdiendo su potencia. Entonces, por ejemplo, el gen de esta hibridación humana con cualquier otra raza, con cualquier otra especie, se calibra de acuerdo al lugar donde el alma decide nacer, se va calibrando de forma diferente. Quiere decir, mi ADN está calibrado a México. Y por ejemplo, el de, no sé, el de otra persona que vive en Francia está calibrado al de Francia. Y cuando yo me muevo a Francia o la de Francia se mueve a México, seguimos en esa calibración. Se pueden modificar cosas para irte equilibrando, que a la altura, que todo eso, pero cada ADN de cada región está calibrado de forma diferente, o todos estamos calibrados iguales. En un sentido de calibración, todos estamos calibrados iguales. Ok. En un sentido de utilización, enfoque y potencia del ADN, Uh-huh, la experiencia del cuerpo físico uh-huh. determinará hasta dónde se expande. Hay cuerpos físicos que pueden transitar sin ningún tipo de estimulación alterada, su organismo avanzará y no necesitará abrir muchas puertas. Hay cuerpos físicos que desde sus primeros años de vida están expuestos a estructuras de riesgo, están expuestos a circunstancias de cambio constante, trauma. Bueno, el ADN termina por encontrar otros métodos para potencializarse. Quiero por último que me digas cuáles son las razas matriz, o sea, las razas base que constituyen la estructura de nuestro ADN. Dices que la raza reptil, la humanoide, ¿y cuál más?
Y es que en un sentido clasificado vendrían siendo estas dos. Estas dos. Dentro de, Pequeños humanoides. ok, dentro de los humanoides, ¿cuáles sientes o percibes que han sido las más fuertes que van organizando o que van originando nuestros marcadores atípicos o típicos? Sobre todo los que entenderíamos como ángeles. Uh-huh. Hay una reproducción de una asimilación muy constante de ellos en el cuerpo. Hay incluso linajes energéticos Uh-huh. que pudieran recorrer hacia los ángeles. Ok, muy bien. Vamos a desconectar de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todo, regresas donde está tu vida, tu respiración en este momento presente, y sientes cómo tu cuerpo recupera su fuerza y su energía. Tu energía te reconoce y ahora sí puedes estirar tus pies, tus manos y regresamos aquí y ahora. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien, bien. Muy bien. Gracias a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Déjenos sus comentarios, qué piensan, y seguimos trabajando para ustedes. Les dejamos nuestro WhatsApp, que es más 52 479 204 49 73, y cortamos la grabación. Bye.